Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias, Padre, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre Santo, para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que tienen a bien recibir y compartir estas clases bíblicas que damos cada sábado, de manera que con el denuedo y la voluntad que el Señor pone en nuestros corazones, estamos aquí como siervo de Jesucristo, sometido a la obediencia de llevar su palabra. Esta palabra que ha de llegar a todo pueblo, lengua y nación, para que en Cristo Jesús todo esté muy informado de la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un Evangelio, una buena nueva de salvación, una buena nueva de remisión de pecado, una buena nueva de perdón de pecado, una buena nueva de que en Cristo Jesús hemos obtenido la victoria para poder ser hecho esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro que el Señor así es como nos ve, así es como nos tiene al estar cada uno de nosotros cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es la sangre que nos justifica ante el Señor. Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy, acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, basado en Levítico 17:11, que nos dice: la vida de toda criatura está en la sangre, remisión por medio de la sangre de Cristo. Recuerden que pueden compartir esta transmisión o también encontrarnos en Cristo la Verdad TV, un canal a través del cual tenemos ya más de 450 videos de clases como esta que ustedes pueden ser servidos. Tenemos libro completo del Nuevo Testamento preparado y dado como el Señor lo ha puesto en nuestros corazones. Tanto Laura Cisa Luciano como mi persona y Noemí González, quien también participa, estamos prestos a dar la palabra de Dios de la manera que el Señor nos la ha dado. Por gracia la recibimos y por gracia la estamos llevando, de manera que Cristo en nuestras vidas y en nuestro accionar sea honrado y glorificado, porque esta es la misión que tenemos juntamente con el Espíritu Santo, de que nosotros podamos ser la sal de la tierra y que podamos ser la luz del mundo. La luz es el conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios es la que nos hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso estamos siempre prestos a ser parte de la solución y no parte de los problemas. Así que reciban la palabra del Evangelio como una forma de que en ella seamos santificados, como le pidió Cristo al Padre. Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. A través del conocimiento de la palabra, cada día estamos siendo santificados. Remisión por medio de la sangre del Cordero. La vida de toda criatura está en la sangre. Levítico 17:11. Sin la sangre de Cristo, nadie puede tener una relación con el Padre Celestial, porque Dios es santo. Pero por su amor, el Señor puso en marcha un proceso de reconciliación. La preciosa sangre de Jesús ofrece todo lo que necesitamos para acercarnos al Padre. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí en Apocalipsis 12:11 se habla de los que se fueron con el Cordero, de los que se fueron en el rapto, porque acuérdense, la iglesia envía, aquí está la iglesia está aquí hasta que viene el rapto. Ahí se va ya la dispensación de la gracia. Entonces ya en Apocalipsis 12 no se puede hablar de una iglesia presente. Cuando se habla de ellos, se está refiriendo a usted y a mí, a lo que hemos creído en el Cordero, a lo que hemos creído en Cristo Jesús, que ya somos esa parte que se fue y que está con el Señor celebrando la boda del Cordero y todo esto, pero ya no estamos aquí. Entonces ya en Apocalipsis 12:11, porque a partir de Apocalipsis 3,
casi al final, llegando casi al 4, ya la iglesia no está. Cuando se habla de ahí en adelante de nosotros, se habla de lo que se fueron con el Cordero. Y esta es una de las partes en la que se hace esa referencia. Y ellos, ¿quién? Usted y yo, los cristianos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa es la palabra que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles que nos dejaron el Evangelio para que nosotros creamos en el Señor. Como Él dijo, Padre, cuídalo a ellos y a los que por ellos, los apóstoles, creerán en mí. Esa es la palabra, esa es la promesa del Señor y nosotros estamos siendo cuidados por el Señor a través de esa petición que le hizo nuestro Señor Jesucristo en oración y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Usted sabe que cada uno de ellos tuvo una muerte atroz porque lo persiguieron y lo mataron, pero nunca negaron a Jesucristo. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. En la cultura hebrea, la expiación se hacía principalmente por medio de la sangre de una víctima como símbolo del cambio de una vida ajena por el perdón divino. Hebreo 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Isaías 1:16-18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana, esto es una presencia roja que hace aquí referencia. Si fuera roja como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Así es de poderosa la sangre de nuestro Señor Jesucristo para purificarnos, para blanquearnos, para quitarnos del pecado. Él murió en la cruz del Calvario para resolver nuestro problema del pecado. Y el pecado es aquello que nos tenía alejado del Padre, alejado de Dios, porque estábamos prisioneros en las garras del enemigo, éramos prisioneros, éramos esclavos. Y Cristo vino a través de su sangre para darnos esa libertad. Si vuestros pecados fueren como la grana, como las nieves, serán emblanquecidos. Isaías 800 años antes de Cristo, antes de que sucediera el milagro que tenemos en Cristo. Y todo esto debe ser establecido, que sepan que la palabra ya estaba siendo servida y orientada hacia Cristo Jesús. Mateo 26:28, ya aquí en el Nuevo Pacto. Esto es mi sangre, que por mucho es derramada por remisión de los pecados. Cuando Cristo establece esto en la Santa Cena, Él habla del poder de la sangre. Y por mucho es derramada, dice ahí, porque aún no había sido derramada en la cruz del Calvario, para remisión de los pecados. El problema del pecado iba a quedar resuelto a partir de que ya Cristo le quitara el poder que tenía el enemigo para con nosotros, lo que habíamos caído juntamente con nuestro hermano Adán en el Edén. Y es por esta razón que ya Él hace esta aclaración: Jesucristo, esta es mi sangre, que por mucho es derramada por remisión de los pecados. ¿A esto qué se refiere Cristo cuando dice, hagan esto? ¿Qué? Declarar que lo que tenemos en la copa es la sangre de Cristo. Hagan esto cada vez que se reúnan en la asamblea, dijo el Señor. Esta es mi sangre, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Pero eso de la Santa Cena vamos a dar una clase después, que vamos a aclarar todo lo que el Señor dijo, lo que se debe hacer y lo que no se está haciendo de acuerdo a lo que el Señor dijo, porque muchos están sirviéndola una vez al año, casi nunca, o están sirviéndola como un rito, y no tiene que ver absolutamente nada con lo que hay en la sangre, que en la sangre hay salud, hay prosperidad y hay vasto conocimiento de que Cristo en nosotros y con nosotros es nuestra esperanza de gloria. Todos sus huesos, esto se está hablando en Salmo, 1000 años antes de Cristo, de hacer una descripción exacta de lo que iba a pasar con Cristo y que pasó. Todos sus huesos se descoyuntaron. Salmos 22, 14 al 15. Su corazón se hizo como cera y se derritió en sus entrañas. Su vigor se secó. Su lengua se pegó a su paladar. Repartieron entre sí sus vestimentas y sus ropas fueron rifadas. Aquel es un cuadro terrible y devastador. No
había parecer en él, en Cristo, como para ser deseado. Isaías 53:2 habla de esto 800 años antes de Cristo y da esa eh, eh, panorámica fotografía de todo lo que habría de suceder y que pasó con Cristo Jesús, para que vean que los profetas de este tiempo, el Espíritu Santo les revelaba lo que habría de suceder 800 años después de Isaías. Viene y sucede esto con nuestro Señor Jesucristo, y es por esto que creemos en la palabra, porque la palabra se reparta y la palabra tiene una continuación desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la palabra es la palabra de Dios. Naturalmente, los costumbres de la raza, a veces cometemos los errores de confundir los pueblos, de confundir las dispensaciones y de confundir el propósito de la palabra. Por ejemplo, el Señor cuando estaba cuando le quitó, por ejemplo, los atavíos y la ropa a las mujeres de Israel porque tenían un comportamiento malo, él le quitó todo esto. Ya lo que toman estos textos agarran y le quitan a las mujeres de hoy todas las cosas que decían esa parte, pero no ven en Ezequiel más 100 años después, cuando el Señor le entrega todas estas cosas a las señoras de Israel que se estaban comportando bien. Entonces no es la vestimenta ni es lo que tú te pones, sino cómo está tu corazón y a quién tú le estás sirviendo. Como cuando Pablo dijo que no aceptaba que las mujeres de ese tiempo y de ese pueblo se pararan en el púlpito a hablar de la palabra, porque ellas estaban adorando a otros dioses que no tenían que ver nada con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces él dio esa instrucción hacia ese tipo de mujer y ese tipo de actitud que tenían, y por eso no querían que esas mujeres vinieran a leudar la levadura. Y es por esta razón que él hace eso. Ahora toman eso y lo aplican en todas las dispensaciones y para todas las mujeres. Y yo creo que si una cosa más importante es que hay dos mujeres que el Señor mandó a llevar su palabra. Primero fue a la samaritana en el pozo, le dijo: ve y cuéntale a tu pueblo lo que has recibido. ¿Y qué fue lo que ella recibió? Una agua de la cual ella no iba a tener sed jamás, que era la palabra de Dios, el Evangelio. Cristo se lo dio y la mandó a que lo llevara. Ella era mujer. O cuando vino María Magdalena y le dijo: Raboni, y le dijo: no me toque, que todavía no he ido al cielo a llevar la sangre del cordero para regarla en el altar altísimo. Entonces él le dijo: ve y dile a los demás que aquí, que no estoy muerto y que vivo. Ese es el mensaje más importante para nosotros, porque la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y por tanto nosotros tenemos ese mensaje de que Cristo vive. ¿Y a quién fue que se lo dio el Señor? Fue a María Magdalena, fue a ella que le envió a llevar ese mensaje. Y fue la primera que anunció el Evangelio de que Cristo vive. Y entonces ella era mujer. Entonces cuando se ponen en ese afán de denotar, mire, nosotros todos, mujeres y hombres en el Espíritu, nadie es hombre o mujer, simplemente somos ovejas, somos siervos de nuestro Señor Jesucristo, sea usted una dama o sea usted un caballero. Y dice la palabra que todos nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. En el nuevo pacto no se ve esas cosas, simplemente el Señor usa a quien Él quiere, porque si ponemos límite o limitamos al Señor, cuando el Señor le da un rema y cuando el Señor le da un ministerio y cuando el Señor le da una autoridad a una mujer que anda predicando la palabra por ahí, esa palabra esa palabra que el Señor da, esa palabra sigue siendo verdadera, por lo que, por lo que no hay manera de que podamos cambiar la palabra de nuestro Señor y decir que las mujeres no pueden ser pastoras. Y puede que sea el título. Eso es, ser pastor primero no es un título realmente. Ser pastor es un oficio. Es la verdad de la palabra. Un maestro es un oficio. Cada una de estos ministerios que el Señor nos da de manera particular es porque somos ministros competentes. Eso es lo que somos. A los que ministran la palabra, a los que dan la clase. Nosotros los que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero puede ser hombre, puede ser mujer. No podemos perseguir eso por un texto bíblico que se aplicó a una situación dada en una dispensación o a un pueblo al cual el Señor quería hacer una corrección a través
de la palabra y de las ordenanzas que se dio para esas necesidades entonces. Por lo tanto, nosotros tenemos que venir al nuevo pacto y ver qué Cristo hizo. Él no se limitó a mandar mensajes y a mandar a la mujer a predicar y a llevar la palabra y a llevar el anuncio, sino que no vio si era mujer o hombre, lo que vio que era una sierva, como ve está usted que es un siervo. Entonces no hay ninguna... puede llamarse pastora o puede llamarse pastor, cualquiera que tenga el llamado del Señor y que ha sido apartado por el Espíritu Santo para hacer ese oficio y sin ningún tipo de reticencia, porque la autoridad realmente la da el Señor en la palabra y eso es lo que vale. El Señor te aparta y te respalda. Si alguien se apartó por sí mismo, si alguien lo pusieron y no tiene eso nada que ver con el Espíritu Santo, usted lo va a ver por su fruto, que el Espíritu Santo no se va a manifestar y nunca le va a dar, vamos a decir, pueden preparar, como le llaman, sermón, pueden preparar perorata, pueden preparar lo que sea, pero si está falto del Espíritu Santo, los mismos creyentes que están en el Espíritu, porque las cosas del Espíritu deben ser entendidas en el Espíritu, se van a dar cuenta de que los frutos no son reales. Entonces, pero sí, el más pequeño fruto espiritual que el Señor ponga en la autoridad que le da a alguien que pone y que llama, se nota porque todo el mundo lo recibe en el Espíritu y no es por el conocimiento, sino por el convencimiento de que es el Espíritu Santo que está hablando a través de la persona que está allá al frente. No decimos que el Señor no lo va a usar, el Señor puede usar hasta una piedra para darnos la verdad y la palabra de acuerdo a la necesidad del que está escuchando con fe, pero partiendo de que esto es algo que nosotros no podemos cuestionar. Si hay una señora que es pastora, le damos todo el respeto como si fuera igual un siervo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que somos es siervo de nuestro Señor Jesucristo, ya sean damas, ya sean caballeros. Él entonces hablaba de esta parte de cuando en 800 años antes de Cristo, en Isaías 53:2, ya describían lo que iba a pasar con Jesucristo, que sus ropas iban a ser rifadas y que aquel era un cuadro terrible y devastador. No había parecer en Cristo para ser deseado. Todo esto sucedió después, pero fue anunciado 800 años antes. Dios entregó lo mejor que tenía por nosotros, su Hijo. Aún en la muerte no fue hallado engaño en Cristo, en él. De seguro los que alcanzaron a verle solamente les resaltaba lo grotesco y repulsivo de aquel cuadro. Ese cuerpo moribundo, ensangrentado, clavado en esa ignominiosa cruz en el monte de la calavera. Era duro ver eso. La sangre de Cristo se refiere a la expresión de la muerte sacrificial y la obra completa de expiación de Jesús en nuestro favor, que es importante, que esto que pasó ahí no fue simplemente de eliminar a Cristo porque era una amenaza para lo de ese tiempo, sino que Cristo sabía que tenía que pasar por eso para pagar el precio de nuestra salvación, para pagar el precio de nuestra justificación, para pagar el precio de nuestra santificación y pasar a ser esa nación santa, ese linaje escogido, ese divino tesoro. La referencia a la sangre del Salvador incluyen la realidad de que Él, Cristo, literalmente se desangró en la cruz, pero más significativamente que derramó su sangre y murió por los pecadores, por usted y por mí. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos, y todo aquello que ponen su fe en esa sangre fueron y serán salvos. Es importante saber que la fe es un regalo de Dios y que el Señor se lo da a los que son de Él, para que nosotros creamos en nuestro Señor Jesucristo, creamos en su sangre sacrosanta, y que a través de ese sacrificio es que hemos sido hechos parte de la familia celestial. La realidad de la sangre de Cristo como medio de expiación por el pecado tiene su origen en la ley mosaica,
una vez al año, en esa ley, el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre de animales sobre el altar del templo por los pecados del pueblo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso está en Hebreos 9:22. Pero esta era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad, por lo que tenía que ser ofrecida una y otra vez cada año. Esta era una semblanza del sacrificio de Jesús ofrecido en la cruz una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo por nuestro pecado no había que hacerlo cada año como se hacía con lo de los machos cabríos, sino que se hizo una vez y para siempre. Esto está registrado en Hebreos 7:27. Una vez que fue hecho ese sacrificio, el de Cristo, ya no hubo necesidad de la sangre de toros y machos cabríos. Se quitó el sacrificio, no más sacrificio a partir de Cristo. Ya no era necesario. Ahora no basta con la sangre derramada por Cristo para la remisión y el lavado de nuestros pecados. Sabemos que hemos sido dados de vida eterna. Sabemos que hemos sido justificados en Cristo Jesús. Sabemos que aún estamos en este cuerpo de muerte que arrastra la calamidad de estar en un cuerpo contaminado del pecado. Y el Señor lo sabe. Él sabía que íbamos a tener aflicciones y que íbamos a tener caída y que le íbamos a desobedecer. Pero dijo que tendría gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia, porque aún continuamente la sangre de Cristo nos continúa lavando y limpiando del pecado. Lo que el Señor nos pide a nosotros como creyentes y reconocedores de esta verdad es que cada día vivamos en arrepentimiento. El arrepentimiento no es cuando usted levanta la mano y acepta al Señor Jesucristo, no. Es una vida de arrepentimiento. Cada día que amanece en su oración primaria de la madrugada, para los que oramos a esa hora y los que empezamos el día dándole la primicia al Señor en oración, lo primero que tenemos es que presentarnos a Él como lo que somos. Somos siervos del Señor Jesucristo. Sabemos que estamos en un cuerpo de muerte y que por lo tanto le pedimos perdón a nuestro Padre cada día por cualquier ofensa que consciente o inconscientemente por estar en este cuerpo de muerte le hayamos ofendido, y le pedimos perdón. Y el Padre, que es misericordioso, no otorga ese perdón. Pero eso es cada día. Eso no es un día, o eso no es cuando usted levanta la mano y pasa al altar y después empieza a hacer como una tumba blanqueada diciendo que no hace esto cuando hace de todo. Porque el que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Entonces esa es la verdad acerca de esto. Que todos los días tenemos que estar en arrepentimiento ante el Señor, porque esta es nuestra naturaleza en la que estamos hasta que Cristo venga y nos transforme estos cuerpos de muerte, y ya nosotros no vamos a tener ningún tipo de problema con el pecado, porque ya vamos a estar alejados de todo lo que es este mundo de contaminación y perdición. Dice, la sangre de Cristo es la base del nuevo pacto. Amén. La noche anterior a su crucifixión, Jesús ofreció la copa de vino a sus discípulos diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Lucas 22:20. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo. No solo el verterlo, sino declararlo, porque él dijo que el Cristo no solamente echó el vino en la copa, sino que estando el vino en la copa declaró que esa es su sangre, y dijo que repitamos eso cada vez que nos reunamos en asamblea, que establezcamos que esa es la sangre y que ese es el cuerpo de Cristo, porque por la palabra todo el universo fue creado. Y por lo tanto, por la palabra, lo que es vino en el momento de echarlo en la copa, pasa a ser sangre cuando usted declara la palabra sobre ella. Y esto lo deben saber los ministros, para cuando tomen el vino, declaren que esa es la sangre de Cristo, que no es un símbolo, que no es un ejemplo, sino que es la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Porque si se la da como símbolo a los hermanos, se lo da como ejemplo a los hermanos de la sangre, eso no le va a hacer bien. Deben estar convencidos por fe de que esa es la sangre del Cordero, la cual ellos están
tomándola, porque entonces se cumple la palabra de que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria y su cuerpo y su sangre es Cristo. Por lo tanto, debe ser vertida la palabra para que se dé lo que se llama lo que Cristo mandó hacer. Hagan esto. ¿Qué fue lo que Cristo dijo acabando de hacer esto? Cuando él declaró que este es, en esta copa es su sangre y que este es su cuerpo, él declaró por la palabra que eso era y eso es, porque si Cristo lo dice, yo lo creo. Entonces también establece que los ministros, cuando estén sirviendo la cena del Señor, hagan esto mismo, que declaren que la sangre es, que el vino es la sangre y que el pan es el cuerpo de Cristo. Y ahí empieza entonces los hermanos en fe a tomarlo y entonces va a haber transformaciones, va a haber sanidad, va a haber prosperidad, va a haber comunión con nuestro Señor Jesucristo en nosotros cada vez que hagamos esto. El verter el vino en la copa simbolizaba la sangre de Cristo, esta es la palabra que yo uso, que sería derramada por todos los que creerían en él. Sería derramada porque todavía Cristo no había ido a la cruz del Calvario en ese momento anterior, en la cena del Señor. Cuando él derramó su sangre en la cruz, ya al siguiente día, Jesús eliminó la exigencia del antiguo pacto, del continuo sacrificio de animales. Inmediatamente ya eso no era necesario, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre y lo asumimos como nuestro sacrificio. Esa sangre no era suficiente para cubrir los pecados, la de los machos cabríos del pueblo, excepto de una manera temporal. Cada año tenían que hacerlo, porque el pecado contra un Dios santo es infinito, requiere un sacrificio santo e infinito. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de macho cabrío quite los pecados. Hebreos 10:3 establece esto. Es imposible que la sangre de esos animales quite el pecado. La sangre de Cristo no solo redime a los creyentes, o sea que paga su deuda del pecado y el castigo eterno, sino que su sangre purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9:14. Esa sangre poderosa, la de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que no solo somos ahora libres de ofrecer sacrificios, ya no hay que hacer sacrificios, los cuales son inútiles para obtener la salvación, porque la salvación no viene por nuestro Señor Jesucristo y por su sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos dio salvación, sino que somos libres de depender de las obras de depender de las obras inútiles e improductivas de la carne para complacer a Dios. No tenemos que hacer nada de eso para complacer a Dios, porque ya Cristo en la cruz del Calvario satisfizo la exigencia de nuestro Señor del pago por nuestro problema del pecado, que era la muerte, y alguien tenía que morir, y Cristo murió para que nosotros seamos redimidos y seamos liberados y justificados ante Dios para quitar esa barrera que nos separaba del Señor. Porque la sangre de Cristo nos ha redimido, o sea, nos ha limpiado de deuda. Redención, redimir no es que ya no tenemos deuda para con Dios. Ahora somos nuevas criaturas. Nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Ahora somos nueva criatura en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Y por su sangre somos liberados del pecado para servir al Dios vivo, para glorificarle y para gozar de él por una eternidad, para siempre. La remisión fue consumada con sangre, mucha sangre y más sangre, sangre sobre sangre. Él lo proclamó cuando dijo, consumado es. La obra de Cristo fue consumada en la cruz del Calvario. Derramó toda la sangre que era necesaria. Esa sangre de Cristo era una sangre inmaculada, era una sangre inmarcesible, no se marchitaba, era una sangre eterna y por lo tanto todavía hoy al Señor le huele la sangre de su Hijo en el altar altísimo, igual que nosotros estamos cubiertos de la sangre de Cristo. Y por estar cubierto de la sangre de Cristo, el Señor cada vez que nos ve, lo que ve es la sangre de su Hijo cubriéndonos a nosotros. Y esa sangre sigue haciendo ese trabajo de la redención, de la justificación, de la salvación.
y de la santificación en Cristo Jesús. La sangre poderosa del Cordero, que es el que quita el pecado del mundo. Él lo quitó, no fue que simplemente lo hizo de que por un tiempo, no, es para toda la eternidad. Nuestro problema del pecado ya fue resuelto, ya tenemos una relación para con Dios porque hemos sido hechos hijos aceptos en el amado, y por eso somos ahora juntamente con Cristo heredero de toda la vida en abundancia que tenemos para siempre en esta vida eterna en Cristo Jesús. Hay muchas bendiciones en la palabra que son para usted y son para mí. Pero a veces vamos a orar y no sabemos orar, no sabemos exigir nuestra heredad en Cristo Jesús, porque hay bendiciones que son para nosotros y ni siquiera lo sabemos, ni siquiera tenemos la idea de que esas bendiciones verdaderamente son para cumplirse en nuestra vida, porque hemos sido bendecidos con toda bendición aquí en lugares celestiales. Pero ¿cuándo es que vamos a entender que esta es una palabra que se nos está dando cada día? Cada vez que usted va a un culto, cada vez que va a recibir, hay palabra para usted. Cójala, aduéñese de ella y empodérese de lo que el Señor dice de usted que usted es. Porque lo que el Señor dice de mí y de usted que somos, eso es lo que nosotros somos, porque el Señor no se devuelve en su palabra. Somos su nación santa, somos su linaje escogido, somos su divino tesoro, somos su real sacerdocio. Por eso es que le digo que no tenemos que visualizar que sea una dama, que sea un caballero. Somos real sacerdocio en Cristo Jesús. Para nuestro Señor eso es lo que somos, y esa es la verdad. Es de vital importancia que nosotros sepamos que fue allí en la cruz, en esa colina, sobre esa cruz y en esas condiciones y circunstancias tan horribles, que nuestra redención fue ejecutada de forma perfecta y completa para siempre. Nuestro pago por el pecado en Cristo Jesús. No falta nada por pagarse, nada por padecerse, nada por sufrirse, nada queda pendiente. Cristo hizo una obra perfecta y por eso fue que Él la declaró consumado es. No es para que nosotros entremos en una lucha para justificarnos, para hacer sacrificio. Dijo que ya no más sacrificio, no más trato duro al cuerpo. Todas esas cosas fueron quitadas en el nuevo pacto. Pero ahora sí, el conocer quiénes somos en Cristo Jesús, el sacrificio que Él hizo, nuestra posición en Cristo Jesús, el Señor nos hace una observación y nos da un mandato, una sugerencia, y dice: sé santo porque yo soy santo. Si el Señor no dice sé santo porque yo soy santo, es porque el Señor entiende cuál es nuestra naturaleza y quiere que manifestemos la naturaleza santa que hemos recibido de Él. Sé santo porque yo soy santo. Cristo Jesús nos reconcilió para con el Padre, y el Padre nos pide: sé santo porque yo soy santo. Seguí la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero el Señor no le puede decir a un médico que ejerza sin haberlo hecho médico. Si el Señor no te hizo santo, no te dio santidad, tú no puedes seguir la santidad. Dice: sin la cual nadie verá al Señor. El que no es santo no verá al Señor. Pero si ya como tú fuiste hecho santo y estás siendo santificado en su palabra, y el Señor dijo: yo me sacrifico para que yo me santifico para que ellos sean santificados, y ya esta operación se da en Cristo Jesús para con nosotros. Entonces el Señor, conociendo cuál es tu naturaleza santa por haber sido hecho un hijo acepto en el amado y ser parte de la familia celestial, dice: oye, hijo mío, manifiesta mi naturaleza santa. Y te dice: sé santo porque yo soy santo. Seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es importante que entendamos esto. No es que nos vistamos de santo, no es que nos pongamos el traje, que nos pongamos aquello, que si no tenemos la corbata, que no estamos siendo santificados. No, es a esos que hacen eso, el Señor le llamó por su nombre y le dijo: tumba blanqueadas. Porque no es por como tú te ves, es por como tú eres. Y es por tanto que no es la vestimenta. Te puede vestir lo más santo que tú quieras,
pero lo que hay por dentro es lo que le interesa a Dios. Por lo tanto, es lo importante que tú seas, no te está diciendo vístete, que sea, que manifieste la santidad que está en tu corazón y que tú hayas entendido que tú eres parte de una naturaleza santa y que por lo tanto esa santidad en ti debe manifestarse a lo exterior, no desde lo exterior hacia adentro, porque por más que te vista, será lo que dice Cristo, una tumba blanqueada. Y esa parte nosotros debemos de reconciliarnos con esa verdad, que la santidad es nuestra forma de vivir, en nuestro corazón afable, en nuestro corazón cristiano, en nuestra misericordia para con los demás, en la gracia de saber que somos parte de la solución y que somos parte de una comunidad que necesita conocer más de Dios para que sea más santificado, y entonces en el denuedo de servir a los demás como Cristo nos sirvió a nosotros, entonces nosotros estamos siendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es el Señor que lo pide, es el Padre que nos pide que seamos santos. Y el Señor nos dice, ocupaos de vuestra salvación. Los religiosos cambian eso y dicen, cuida tu salvación, y la palabra no habla de cuidar. El Señor dice, ocúpate. El Señor viene y te da salvación en Cristo Jesús. Tú eres salvo y lo eres. Y está en la mano de Cristo y Él no perderá ni uno. Tú no la pierdes. La salvación no se pierde. Porque si la pierdes, porque nunca la obtuviste. Porque si te dijo que te dio vida eterna y después tú la pierdes, pues no eres eterna. Entonces por esa razón, de la palabra está escrito que usted tiene vida eterna y lo tiene. Ahora el Señor dice, ocúpate de la salvación. Ocuparse de algo que te han dado es hacerlo crecer, hacerlo dar fruto, hacerlo florecer. Entonces por esa razón tú te vas a ocupar de que eres alguien que fuiste lavado por la sangre de Cristo, alguien que fuiste bendecido aquí en lugares celestiales, alguien que debe manifestar la santidad que el Señor le dio, su naturaleza, para que sea manifestada, alguien que debe ocuparse de un favor tan grande como la salvación, para vivir de acuerdo a la voluntad que Dios quiere que ustedes vivan. Muchos dicen, no, que si usted vive en la voluntad de un Señor, esa es la voluntad que usted obedece, no su propia voluntad. No, que tenemos libre albedrío, eso no está en la palabra en ningún lugar. Pueden hablar y decir lo que quieran acerca de eso, o interpretar texto de la palabra queriendo decir que eso hace, pero si usted tiene libre albedrío, usted no necesita que le den leyes. Si le dan leyes para que cumpla y ordenanza, entonces usted no está libre, usted tiene que seguir esas leyes. Entonces ahí se cae eso de ahí. Primero, no está en la Biblia, en ninguna parte habla de eso. Y segundo, usted vive para hacer la voluntad de aquel que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Y por lo tanto tiene un Señor, y si usted tiene un Señor, usted hace la voluntad de su Señor. Por lo tanto, es importante que esta libertad en Cristo Jesús, que nos hace libre la palabra, es que conozcamos esto, porque cuando usted viene y se pone a hacer las cosas que la religión le enseña, que el mundo le enseña, de que hacer cosas para agradar a Dios, ninguno de nosotros tenemos nada con que agradar a Dios, porque por más obras que hagamos, esas obras son trapos de inmundicia ante la presencia de Dios. La presencia de Dios lo que quiere es nuestra adoración, nuestras alabanzas, y que sigamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y que nos ocupemos de dar a entender que nosotros reconocemos que hemos sido salvos y que como hemos sido salvos debemos ocuparnos de esa salvación haciendo las cosas que al Señor le agradan, obedecer su palabra. Es de vital importancia que nosotros sepamos que fue allí en la cruz del Calvario, en esa colina, sobre esa cruz y en esas condiciones y circunstancias tan horribles, que nuestra redención fue ejecutada de forma perfecta. El pago por nuestro pecado fue ejecutado de forma perfecta y completa para siempre. No necesita usted o yo hacer algo para conseguir el pago por nuestro pecado. Ya el Señor lo hizo. No falta nada por pagarse, nada por perder, por padecerse, nada por sufrirse, nada queda pendiente. Ya Cristo nos dio una salvación perfecta en Él.
Allí hubo un saldo completo de su cuenta y de mi cuenta, de la cuenta nuestra como pecadores. La cuenta fue saldada de manera total, absoluta, definida y definitivamente para siempre. Ninguna otra acción es requerida o demandada por nuestro Dios fuera de lo que ocurrió en la escena del Calvario. Ahora debemos vivir para alabar y adorar su santo y divino nombre. Es a partir de ese sacrificio perfecto que el Padre ya no nos ve en nuestros pecados, sino que continuamente fija su mirada santa en la sangre que fue derramada en pago por nuestra terrible deuda y penalidad. La sangre fue más suficiente para el Padre que nuestras miserables obras. El Señor lo que nos mira cuando nos ve es que estamos cubiertos por la sangre sacrosanta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debemos convencernos y creer que es la sangre de Cristo la que nos ha justificado ante el Padre y que por esta razón nosotros hemos sido justificados para con Dios por medio de la sangre de su Santo Hijo Jesucristo. Por medio de su sangre, por medio de la sangre del Cordero, hemos sido lavados completa y continuamente. No es solamente cuando Cristo la derramó, sino que en nuestras vidas continuamente estamos siendo lavados por esa misma sangre que nos cubre, la sangre sacrosanta del Cordero de Dios. Por medio de su sangre hemos sido comprados y rescatados, liberados, comprados y rescatados hemos sido de las manos del enemigo. El enemigo tenía derecho sobre nosotros hasta que Cristo vino y pagó con su sangre el precio de nuestra salvación y nos rescató de sus manos, y ya ahora no estamos a la expensa del enemigo. El enemigo no puede ni acercarse a ninguno que esté cubierto por la sangre de Cristo, que nos justificó y que nos hace no deudores de Satanás, sino deudores para con Dios, porque ahora nosotros le pertenecemos al Padre que nos sacó de la tiniebla y nos trajo a su luz admirable. Por medio de su sangre, de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hemos sido liberados, hemos sido hechos libres para nuestro Dios, para servirle en adoración, para servirle en alabanza al Padre de las luces, al Padre nuestro que estás en los cielos. Hemos sido liberados de los dominios del enemigo. Ya eso no existe para con nosotros. Que nadie le hable a usted que el enemigo puede acercarse a alguien que esté cubierto por la sangre de Cristo, porque eso es mentira del diablo. Y por lo tanto, lo único que quieren es tenerlo en esa nubulencia de predicación de demonio y de poder del diablo, cuando el diablo no tiene ningún poder para los que son cristianos, para los que están en Cristo Jesús, para los que están lavados por su sangre, para los que están cubiertos por la sangre del Señor, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Y dígame, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Puede llegar ningún enemigo? No. Si alguien se lo viene diciendo, mándelo para donde ese que es su Señor, porque en la iglesia de Cristo y en el creyente no le pueden ni hablar ni predicar ese tipo de cosas, porque viven mandando más gente para el infierno que para el cielo. Y son predicadores de Cristo, son evangelistas, y nada más andan diciendo quiénes califican para irse para el infierno, porque son diablólogos, conocen más del diablo. Y que excúseme que use el nombre de ese, nunca lo hago en las palabras, pero es que cuando recuerdo que estas cosas están pasando, me da tanta pena. Por eso ministro que mencionan más al enemigo en su culto que a Cristo. Y eso es penoso, porque es que no han creído en la palabra. No han creído en que han sido liberados para nuestro Dios. No han creído que han sido comprados y rescatados de la mano del enemigo. No han creído que han sido lavados completa y continuamente. Por medio de su sangre hemos sido justificados, considerados inocentes ante Dios. Ya Dios no nos ve como culpables. Dios nos ve con la justificación que nos da la cobertura de la sangre de Cristo, de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, para que nosotros hayamos sido reconciliados para con Dios, hechos en su nación santa, siendo hijos aceptos en el amado, y que nosotros ahora tengamos esta verdad que el Señor nos ha dado. Por medio de su sangre tenemos vida abundante en Cristo Jesús, y esa es la verdad.
y tenemos el perdón de nuestro pecado. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Que sea el Señor bendiciendo su verdad en cada día del Señor. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Bendiciones.